Pillé a mi esposa infiel en la cama con 2 hombres. Mi venganza fue tan brutal que nunca volvieron a ser los mismos. Desde el primer momento que vi a Melanie en esa cafetería sentí algo diferente. Soy Martín, analista fiscal de 34 años, siempre he sido más racional que impulsivo, pero algo en ella me atraía de una manera que no podía explicar. Su forma dulce, su risa espontánea, su brillo en los ojos cuando hablaba de sus sueños. Era imposible no enamorarse. No tardé mucho en darme cuenta de que quería pasar el resto de mi vida con ella. Salimos durante 1 año y durante ese tiempo todo pareció encajar perfectamente. No hubo grandes discusiones, solo pequeños desacuerdos que son normales en cualquier pareja. Cuando nos casamos, estaba segura de haber encontrado a mi pareja para toda la vida. Los 2 primeros años fueron una auténtica luna de miel. Nuestro matrimonio estuvo lleno de cariño, respeto y planes para el futuro. Me propuse apoyarla en todo, especialmente en su sueño de convertirse en una influencer digital. En ese momento, ella trabajaba en una oficina, pero siempre dijo que quería más, quería impactar a las personas, compartir su estilo de vida y construir algo propio. Siempre he sido un hombre pragmático, pero su entusiasmo me contagió. Entonces, cuando decidió dejar su trabajo para dedicarse de lleno a las redes sociales, le brindé todo el apoyo que necesitaba. Creí en ella, invertí en su talento y la sostuve financieramente para que pudiera perseguir su sueño sin preocupaciones. Al principio fue gratificante ver su felicidad al ganar cada seguidor, cada asociación. Me sentí orgulloso de verla crecer y, sobre todo, feliz. Era una mujer decidida y eso me hizo admirarla aún más. Cada vez que se le presentaba una oportunidad laboral, la animaba. En el fondo, sabía que nuestra rutina cambiaría un poco, pero creía que era una fase pasajera, algo que requería sacrificio en el presente para poder cosechar recompensas en el futuro. Después de todo, eso es el matrimonio, ¿no? Apoyarnos unos a otros, crecer juntos, afrontar los desafíos lado a lado. Al menos así lo vi yo. Pero a medida que su presencia en línea creció, noté que nuestro tiempo juntos disminuía. Las noches que antes pasábamos viendo películas en el sofá se han vuelto raras. Las cenas en casa fueron sustituidas por eventos y reuniones con socios comerciales. Sus prioridades empezaron a cambiar y, sin darme cuenta, me quedé atrás. Al principio traté de ignorar las señales. Me dije a mí mismo que era solo una fase, que todo se estabilizaría pronto. Ella solo estaba concentrada en su carrera, ¿verdad? Pero la realidad es que, poco a poco, mi esposa ya no era la misma mujer con la que me casé. El cambio no se produjo de la noche a la mañana. Fue sutil, casi imperceptible, hasta que resultó imposible ignorarlo. Los momentos de complicidad se volvieron raros, y el brillo de sus ojos, el que tanto me encantaba, parecía aparecer solo cuando estaba frente a las cámaras o rodeada de gente en el mundo digital. Las conversaciones entre nosotros se volvieron superficiales, mecánicas. Lo que antes era intimidad se ha convertido en rutina. Y luego vino lo peor, la sensación de que, aunque estaba a su lado, ya no era parte de su vida. En el fondo todavía intentaba convencerme de que todo esto era temporal, que pronto encontraríamos un equilibrio. Pero una vocecita dentro de mí insistía en que algo andaba mal. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, pequeños cambios de comportamiento, miradas desviadas, respuestas vagas. Aún así, me aferré a la idea del matrimonio perfecto que siempre imaginé. Quizás ese fue mi mayor error, confiar demasiado, amar demasiado, ignorar las señales. Porque al final del día, no solo estaba perdiendo la atención de mi esposa. Estaba a punto de perder mucho más. Y entonces, la realidad llamó a la puerta. Lo que empezó como un inconveniente menor se volvió imposible de ignorar. Lo que antes era amor y admiración ahora parecía una distancia insuperable. Todavía no sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo me dijo que mi vida estaba a punto de cambiar, y no de la manera que podría haber predicho. El ascenso de Melanie en las redes sociales ha sido meteórico. En pocos meses sus seguidores se duplicaron, luego triplicaron y pronto empezó a ser reconocida en algunos lugares. Lo que antes era solo un sueño se hizo realidad, recibió productos de marcas famosas, fue invitada a eventos exclusivos y firmó asociaciones que le pagaron muy bien. Me alegré por ella,
pero no tardé mucho en darme cuenta de que la mujer con la que me casé estaba cambiando. Su tiempo empezó a estar lleno de compromisos que, de alguna manera, nunca me incluyeron a mí. Si antes nuestras cenas eran momentos sagrados, ahora estaban invadidos por reuniones, sesiones fotográficas o networking. Intenté entender. Después de todo, eso era lo que ella siempre quiso. Pero algo dentro de mí empezaba a pesarme. Al principio me costó ser comprensivo. Me dije a mí mismo que era un periodo de adaptación, que pronto encontraríamos un equilibrio. Pero cuanto más crecía su carrera, más distante se volvía. Recuerdo las primeras veces que llegué a casa y encontré el departamento vacío, sin siquiera un mensaje avisándome dónde estaba. Antes enviaba largos audios describiendo su día, riéndose de las tonterías que pasaban. Ahora eran respuestas breves y secas. Estoy en un evento, volveré tarde. Reunión importante, hablamos más tarde. Poco a poco, nuestra rutina fue siendo aplastada por las exigencias de su nueva vida. ¿Y yo? Me convertí en un espectador, alguien que estaba ahí, pero que ya no era parte esencial de su historia. Las redes sociales se han convertido en el centro de todo. Melanie se despertaba y lo primero que hacía era grabar historias. Bebió café mientras revisaba las notificaciones. Incluso los momentos que pasamos juntos se volvieron felices. Sonríe amor, esto va en Instagram. Al principio pensé que era divertido, pero luego me di cuenta de que nuestra relación se estaba convirtiendo en un espectáculo para los demás. Ya no era solo su marido, era un extra en su programa en línea. Y cuando las cámaras se apagaron, ¿qué quedó entre nosotros? Silencio. Estaba tan preocupada por lo que sus seguidores pensaban de ella que se olvidó de cómo me sentía yo. Los fines de semana, que alguna vez fueron nuestros, ahora pertenecían al algoritmo. Siempre había un evento, un viaje, una oportunidad para hacer crecer tu marca personal. Las excusas eran siempre las mismas. Es importante para mi carrera. Tienes que entender, amor, esto es trabajo. Y lo entendí. El problema era que mientras su carrera iba en ascenso, nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Empecé a notar que ya no era una prioridad. Y peor, ni siquiera era una segunda opción. Me convertí en una comodidad, alguien que ella sabía que estaría allí cuando me necesitara. Pero, ¿cuándo lo necesitaba? Nada. Todavía intenté engañarme a mí mismo, fingir que todo estaba bien. A veces, cuando sentía que estábamos demasiado separados, sugería un viaje, una cena especial, cualquier cosa que nos reconectara. Pero siempre hubo algo más importante. ¿Podemos programarlo para otro día? Esta semana está ocupada. Hay un evento imperdible. Vi el brillo en sus ojos cuando hablaba de estas cosas, un brillo que ya no estaba allí cuando me miraba. Eso dolió más que cualquier palabra. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Al principio, eran solo comentarios sin pretensiones de amigos en común. Hombre, vi a tu esposa en esa fiesta, estaba súper emocionada, rodeada de gente. Intenté ignorarlo, pensé que era una exageración. Pero entonces comenzaron las miradas incómodas, los silencios incómodos cuando le pregunté dónde estaba la noche anterior. Intenté alejar la idea, pero la verdad empezó a instalarse dentro de mí como un peso imposible de ignorar. Algo andaba mal. Muy mal. Quería creer que todo podría volver a la normalidad. Pero cada día que pasaba, cada ausencia injustificada, cada mirada en blanco que ella me daba, me hacía darme cuenta de que tal vez estaba perdiendo a mi esposa, y ella ni siquiera se daba cuenta. O peor, tal vez ella se dio cuenta y simplemente no le importó. El cambio en el comportamiento de Melanie se hizo cada vez más evidente. Si antes ella era una persona cariñosa y atenta conmigo, ahora parecía que yo era solo un detalle insignificante en su vida. Su forma de vestir cambió drásticamente, ropa más atrevida, mucho maquillaje incluso para cosas simples, como ir al mercado. Cada vez que lo comentaba a la ligera, ella respondía con impaciencia, «Es solo mi imagen profesional, no entiendes este mundo». Tal vez no entendía realmente, pero sabía reconocer cuando algo era extraño. Los mensajes por celular se volvieron constantes. Cada vez que estábamos juntos, su teléfono vibraba sin parar. Al principio pensé que eran solo compromisos laborales,
pero comencé a notar que ella se alejaba para atender algunas llamadas. Otras veces, cuando le preguntaba quién había enviado el mensaje, ella simplemente bloqueaba su teléfono y cambiaba de tema. ¿Y lo peor? Empezó a irse sin decirme a dónde iba. Necesito resolver algunas cosas. Reunión de trabajo. Pero nunca dio detalles. La verdad es que ella evitaba decirme la verdad. Solo cuando algunos amigos empezaron a comentar me di cuenta de la magnitud del problema. Durante un almuerzo con un colega en común, dijo, vi a Melanie ayer en la fiesta de la agencia. Estaba realmente emocionada. Su tono no era acusatorio, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. Otro amigo me preguntó casualmente si me sentía cómodo con el nuevo estilo de vida de mi esposa. ¿Nuevo estilo de vida? ¿Qué diablo significa eso? El problema es que mientras más hablaba la gente, más me daba cuenta de que yo era el único que no veía lo obvio. Cada vez más, sus eventos y compromisos parecían involucrar a un círculo reducido de personas que yo no conocía. Si antes me llamaba para que la acompañara, ahora era diferente. No es necesario que te vayas, amor, es solo trabajo. ¿Pero fue realmente así? ¿O simplemente no quería que viera algo que pudiera destruir la ilusión que todavía intentaba mantener? Mi instinto empezó a gritar, pero me resistía a escuchar. Después de todo, ¿quién quiere creer que la persona que amas podría estar mintiéndote? El peor momento fue cuando accidentalmente la vi salir sospechosamente de un restaurante. Estaba pasando por allí, camino a casa temprano, cuando la vi riéndose y tocando el brazo de un chico que nunca había visto antes. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella se quedó helada por un segundo, pero rápidamente lo cubrió con una sonrisa forzada. ¿No deberías estar en el trabajo? Fue lo único que pudo decir. Quería creer que era solo una reunión de negocios, pero mi corazón ya sabía que allí estaba sucediendo algo mucho más grande. A partir de entonces mi mente ya no estuvo en paz. Todas las noches llegaba tarde a casa. A cada momento parecía distante a pesar de que estaba a mi lado, con el pecho lleno de un peso insoportable. Necesitaba respuestas, pero ella nunca me las daría de buena gana. Entonces decidí que si ella no me decía la verdad, yo mismo iría tras ella. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Después de tantas noches de insomnio, atormentado por sospechas que no me dejaban en paz, tomé una decisión: necesitaba pruebas. Ya no tenía sentido intentar hablar, buscar señales o engañarme pensando que todo estaba en mi cabeza. Melanie había cambiado y, por mucho que le doliera admitirlo, algo estaba sucediendo. Entonces hice lo que haría cualquiera en mi posición: contraté a un detective privado. En el fondo todavía esperaba que no encontrara nada, que todo fuera solo un gran malentendido. Pero la verdad que descubrió fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. El día que me reuní con el detective, un hombre experimentado y discreto, le expliqué toda la situación. Escuchó con paciencia, sin mostrar sorpresa. Parecía que ya había afrontado decenas de casos como el mío. Si pasa algo, lo descubriré, dijo, entregándome una tarjeta con su información de contacto. A los pocos días, empezó a seguir a Melanie. Cada vez que ella decía que tenía un evento de trabajo o una reunión importante, él estaba ahí, observándola, grabando cada paso. En el fondo, esperaba que volviera diciendo que estaba paranoica. Pero la realidad me golpeó duramente en la cara. La primera actualización llegó 3 días después. Su esposa ha estado en lugares que no tienen sentido con su rutina, dijo el detective por teléfono. Mi corazón se aceleró. Me envió algunas fotos. Melanie saliendo de un restaurante caro, acompañada por un hombre que claramente no era un compañero de trabajo. En otra, ella estaba en un bar, riendo y sosteniendo una bebida mientras otro hombre la tiraba de la cintura. Y luego, la bomba, está saliendo con 2 chicos al mismo tiempo. Un hombre de negocios casado y entrenador personal. Ambos parecían competir por su atención y cada uno desempeñaba un papel en su nueva vida de lujo y ostentación. Estaba en shock. Por un momento, me negué a creer lo que vi. ¿Cómo podía Melanie, la mujer que una vez me hizo sentir el hombre más afortunado del mundo, engañarme de esta manera? Y peor, ¿con 2 hombres diferentes? El detective no se detuvo ahí. Continuó siguiendo sus pasos,
reuniendo pruebas que se hacían cada vez más imposibles de ignorar. Vídeos, audios, conversaciones sospechosas. Todo estaba ahí, frente a mí. No estaba loco. No era un marido paranoico. La verdad era clara como el día, ella me estaba engañando. Después de esta revelación, mi sangre hirvió. Podría simplemente confrontarte, echarte todo en cara y exigir explicaciones. Pero ella ya me había engañado durante demasiado tiempo. No solo quería respuestas, quería que ella pagara por ello. Así que seguí el ejemplo del detective y seguí esperando. Necesitaba pillar a Melanie en el acto, sin lugar a excusas ni mentiras. Quería ver la expresión de su cara cuando se diera cuenta de que su pequeño juego había terminado. Los días siguientes fingí ser normal, como si no supiera nada. Pero por dentro, mi corazón ardía de ira. Cada te amo que decía sonaba falso. Cada beso se sintió como un insulto. Pensó que tenía el control, que podía vivir esta farsa sin consecuencias. Pero lo que ella no sabía era que su mentira había terminado. Y la forma en que todo se desmoronaría sería algo que nunca olvidaría. El momento llegó más rápido de lo que imaginaba. Después de días de fingir que no sabía nada, manteniendo la fachada de un marido ingenuo y comprensivo, finalmente tuve la oportunidad de desenmascararla. La detective me dijo que había concertado una reunión especial esa noche, en nuestra propia casa. Sí, has leído bien. Melanie no solo me engañó, sino que tuvo la audacia de traer a sus amantes al hogar que construimos juntos. Fue en ese momento que todo el dolor dio paso a una cosa, la furia. Salí temprano del trabajo, pero no fui directamente a casa. Primero, pasé por la oficina del detective para conseguir el material que había reunido hasta el momento. Vídeos, fotografías, copias de conversaciones, todo estaba ahí, listo para ser utilizado. Pero quería más. Quería verlo con mis propios ojos, sin lugar a excusas ni explicaciones baratas. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando abrí la puerta de nuestra habitación, la escena que encontré fue tan absurda que parecía sacada de una mala película. Allí estaba Melanie, completamente inconsciente, en la cama con los dos hombres. El empresario casado y el entrenador personal. Uno de ellos intentó huir, desnudo, tropezando con su propia ropa, mientras el otro se quedó helado de vergüenza. Melanie se puso de pie de un salto, se cubrió con la sábana y gritó, «Esto no es lo que parece». La frase más ridícula que pude escuchar en ese momento. Me reí. Una risa seca y amarga. «Oh, ¿no? Entonces explícame cómo es, porque, desde mi punto de vista, estás muy ocupado». El silencio fue interrumpido por el empresario, que de repente se dio cuenta de la magnitud del problema en el que se encontraba. «Hombre, no sabía que estaba casada», dijo, recogiendo su ropa con una prisa casi cómica. El entrenador personal, por su parte, intentó actuar con valentía. «Necesitas calmarte, hombre». ¿Calmarme? ¿Después de todo? Fue entonces cuando abrí la carpeta que sostenía y tiré algunas de las fotos sobre la cama. ¿Crees que soy un idiota? Lo sé todo. La expresión de Melanie era de puro terror. Por primera vez se dio cuenta de que no había salida. Ella comenzó a llorar, rogando por una oportunidad de explicarse. «Fue un error, Martín, me perdí en todo esto, pero todavía te amo». Sus palabras ya no tenían ningún peso para mí. Durante meses me engañó, mintió, manipuló. No estaba allí para escuchar excusas. Yo estaba allí para asegurarme de que ella entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Y esa fue solo la primera parte de su caída. Los dos hombres, al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, salieron de allí lo más rápido posible. Melanie, en cambio, se quedó quieta, desesperada, como si por fin estuviera viendo la gravedad de lo que había hecho. Pero no había nada más que decir. La miré por última vez, respiré hondo y simplemente dije, «Haz buen uso de esa cama. Porque esa fue la última vez que dormiste allí». Entonces le di la espalda y me fui. Pero mi venganza apenas comenzaba. Incluso después de pillar a Melanie en el acto, mi ira todavía no se había calmado por completo. Podría simplemente marcharme, solicitar el divorcio y seguir adelante con mi vida, pero eso sería demasiado fácil para ella. Después de todo lo que hizo,
necesitaba sentir el peso de sus acciones. Y ya sabía exactamente cómo. El detective había hecho un trabajo impecable, registrando cada detalle de su traición. Entre fotografías, impresiones y audio, había algo aún más poderoso, un vídeo. Una grabación clara, sin lugar a dudas. Y ese sería el golpe final. En los días siguientes, Melanie intentó todo para arreglar la situación. Envió mensajes, llamó decenas de veces, incluso una vez apareció en mi trabajo, llorando en la recepción, rogando hablar. Pero ya no sentía nada más que desprecio. La dejé en el vacío, ignorando cada patético intento de redención. Sabía que lo había perdido todo, pero todavía no tenía idea del daño que estaba por venir. Mientras tanto, preparé mi movimiento final. El vídeo infiel no era solo una prueba de mi divorcio, era una bomba a punto de explotar. Y tenía un target muy bien definido. El empresario casado, uno de los amantes de Melanie, no tenía idea de que su esposa ya estaba informada de todo. Con un simple clic le envié el vídeo. Ni siquiera pasó una hora para recibir una respuesta breve pero llena de veneno: gracias por mostrarme quién es realmente. Mi trabajo allí estaba hecho. Pero aún no había terminado con Melanie. Dependía de su imagen pública para sobrevivir. Había construido una carrera basada en las apariencias, en una vida perfecta que solo existía para las cámaras. Entonces, nada más justo que revelar la verdad de la forma más cruel posible. Con algunas conexiones y un poco de paciencia, el vídeo cayó en manos de algunas páginas de chismes en Instagram. Los perfiles especializados en exponer a influencers pronto comenzaron a publicar extractos de la traición. El shock fue inmediato. Seguidores indignados, marcas que retiran sus asociaciones, una avalancha de comentarios que la califican de falsa e hipócrita. El imperio que había construido se estaba desmoronando ante sus ojos. El pánico se apoderó de ella. «Martín, por favor, tienes que detener esto», suplicó en un mensaje de voz desesperado. «¿Pero por qué debería parar? Ella no pensó en mí cuando decidió engañarme. No pensaste en nuestra historia cuando decidiste traicionarme. Entonces, ¿por qué debería preocuparme su colapso público? La verdad es que no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Y ver tu mundo desmoronarse fue el mejor sentimiento que pude tener. Cuando me di cuenta de que el daño ya estaba hecho, eliminé el vídeo de mi galería. No porque me arrepienta, sino porque ya no lo necesito». El mensaje había sido claro. Melanie quería fama, estatus y poder, y ahora solo le quedaban escándalos y humillaciones. ¿Y yo? Finalmente estaba listo para seguir adelante. Pero antes de eso, todavía vería su ruina completa. La caída de Melanie fue rápida y devastadora. En cuestión de días, todo lo que había construido empezó a desmoronarse. Las marcas que la patrocinaron rompieron contratos alegando que no querían asociar sus imágenes con escándalos de infidelidad. El público, que antes la idolatraba, ahora la masacró en los comentarios. Cada nueva publicación suya fue bombardeada con insultos, emojis de payaso y preguntas como: ¿con qué amante estás hoy? Lo que alguna vez fue un imperio digital se convirtió en un campo de ruinas, y lo observé todo con la satisfacción de quien finalmente ve que se hace justicia. Ella intentó reaccionar. Hizo vídeos llorando, diciendo que todo fue un error, que estaba arrepentida y que nadie debe ser juzgado por sus fracasos. Pero nadie creyó esa narrativa. Sus seguidores no han olvidado las imágenes filtradas, ni la forma en que ella me traicionó descaradamente. Cuanto más intentaba explicarse, más la ridiculizaban. Su credibilidad desapareció y con ella su carrera. Y para colmo, la esposa del empresario casado no lo dejó fácil. El divorcio se produjo rápidamente y estuvo acompañado de una fuerte indemnización. En otras palabras, no solo perdió a su esposa, sino que también perdió dinero, todo gracias a Melanie. El entrenador personal tampoco salió ileso. Su nombre quedó expuesto, su gimnasio empezó a perder clientes, al poco tiempo, lo despidieron. Parece que nadie quiere contratar a un profesional con fama de rompehogares. En el espacio de unas pocas semanas, los dos hombres que compartían la cama de mi esposa enfrentaron sus propias consecuencias. Pero la única persona que realmente lo perdió todo fue Melanie.
Sin patrocinadores, sin apoyo, sin dinero, cayó en la desesperación. Intentó establecer contacto, suplicó nuevas oportunidades, pero nadie quería asociarse con alguien cuya reputación estaba empañada para siempre. El golpe final llegó cuando me contactó en persona. Ella apareció en la puerta de mi departamento, demacrada, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Martín, por favor, ¿podemos hablar? La dejé hablar, más por curiosidad que otra cosa. Dijo que todavía me amaba, que se había perdido en medio de la fama y que ahora entendía el error que cometió. Podemos superar esto juntos, suplicó, tomándome la mano. Retiré mi mano y solté una carcajada. ¿Superar? ¿Como si fuera a olvidar todo lo que hizo? Melanie, ¿no te has dado cuenta? Ya lo superé. Tú eres el que nunca se recuperará. Ella lloró, suplicó, trató de discutir, pero yo simplemente le cerré la puerta en la cara. Ya había logrado lo que quería. Mi venganza fue completa. Ella destruyó nuestra vida en común por lujuria y egoísmo, y ahora pagó el precio por ello. Quería fama, atención y lujo. Al final, no le quedó nada más que el vacío. No tuve que mover un dedo para hacerle daño, simplemente le mostré al mundo quién era ella realmente. Y eso fue más que suficiente para destruir todo lo que construyó. Si Melanie pensaba que lo peor ya había pasado, estaba completamente equivocada. Su caída no fue solo un escándalo pasajero, fue un colapso público, del tipo que deja a alguien marcado para siempre. Al principio ella intentó resistirse. Deshabilitó los comentarios, bloqueó a algunas personas, hizo todo lo posible para controlar el daño. Pero el problema para quienes viven de la imagen es que, cuando esa imagen se destruye, no hay reparación. Los sitios de chismes no dejaban de hablar de ella, los seguidores que alguna vez la idolatraban ahora estaban sedientos de su desgracia. ¿Y lo peor? Cada intento de justificarse solo añadió más leña al fuego. Las marcas que patrocinaban su estilo de vida fueron las primeras en cortar lazos. Algunos anunciaron públicamente que no querían asociar sus productos con un influencer problemático. Otros simplemente desaparecieron, dejando contratos a medio completar. Las invitaciones a eventos se agotaron y sus asociaciones se evaporaron. Pero el peor golpe llegó cuando intentaron sacarla de un importante evento digital, evento en el que hasta hace meses era invitada VIP. El mensaje era claro, Melanie se había convertido en un nombre tóxico. Intentó cambiar su estrategia. Dejó de publicar por un tiempo y luego regresó con contenido más humano, tratando de transmitir la imagen de alguien que estaba atravesando un proceso de transformación. Pero nadie lo compró. Su audiencia ya no estaba formada por fans, sino por gente que solo estaba allí para reírse de su fracaso. Se convirtió en un meme andante. Comentarios como «¿Vas a engañar a alguien más hoy?» y «Deberías impartir un curso sobre cómo destruir tu propia carrera» aparecían en cada publicación. Lo que alguna vez fue su mayor activo, el compromiso, se ha convertido en su peor maldición. La humillación no se limitó al mundo virtual. Su círculo social también se vino abajo. Las personas que solían adularla han desaparecido. Amigos influencers fingieron no conocerla. Las invitaciones a fiestas, asociaciones y viajes simplemente cesaron. Incluso su propia familia empezó a evitarla. Una prima suya incluso me comentó, después de todo, que la madre de Melanie estaba avergonzada de todo lo sucedido. Fue excluida del mismo mundo que ayudó a construir. El impacto emocional de esto fue brutal. Después de meses de intentar mantener la postura, Melanie finalmente se rompió. Unos amigos en común me contaron que cayó en depresión, que apenas salía de casa y estaba paranoica, pensando que cualquiera que la mirara en la calle la estaba juzgando. Y tal vez lo era. Porque Internet puede olvidar muchas cosas, pero ciertos escándalos nunca desaparecen del todo. Intentó seguir adelante, pero nadie estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Y mientras ella intentaba desesperadamente recoger los pedazos de su vida, yo seguí mi camino, sin mirar atrás. El impacto de su exposición fue irreversible. Y en el fondo creo que ese fue el castigo más grande que pudo haber recibido. Cuando finalmente decidí solicitar el divorcio, sentí una mezcla de alivio y cierre. Ya no había lugar para arrepentimientos ni reconsideraciones.
No quería una explicación, no quería un adiós emotivo. Solo quería deshacerme de ella, de todo lo que representaba, y seguir adelante. Melanie, sin embargo, todavía intentó resistirse. En los primeros días después de su caída pública, ella estuvo constantemente buscándome, tratando de negociar, tratando de convencerme de que podríamos superar esto juntos. ¿Pero qué había que superar? Ella destruyó nuestro matrimonio con sus propias manos. ¿Y ahora que tu vida estaba en ruinas querías volver a mí como si nada hubiera pasado? Sus argumentos fueron patéticos. Dijo que la traición había sido un error, que se había dejado llevar por la ilusión de la fama y la atención, pero que ahora sabía cuánto me amaba y quería hacer las cosas bien. La escuché sin mostrar ninguna emoción. Quizás hace meses me habría dejado llevar por esta conversación, pero ahora todo sonaba vacío. ¿Amar? ¿Desde cuando las personas que aman engañan sin remordimientos? ¿Desde cuando alguien que ama deja en ridículo a su pareja mientras lleva una doble vida? No, ella no me amaba. Ella solo amaba lo que yo le brindaba, seguridad, estabilidad, una base para sus sueños egoístas. Pero eso se acabó. La documentación se preparó rápidamente y me aseguré de que fuera un divorcio unilateral y sin argumentos. El apartamento, que pagué yo solo, seguiría siendo mío. Nuestro coche, registrado a mi nombre, se quedó conmigo. ¿Las facturas y deudas que quedaron de tu estilo de vida extravagante? Eran de ella. Podría haber sido más generoso, haber intentado aliviar su sufrimiento, pero ¿por qué? Ella nunca pensó en mí cuando decidió llevar a 2 hombres a nuestra cama. Cuando recibió los papeles esperaba una escena dramática, lágrimas, súplicas. Pero lo que vi fue solo resignación. Ella firmó sin discutir, sin siquiera mirarme correctamente. Por primera vez, me di cuenta de que ella realmente entendía que no había vuelta atrás. 2 meses después, el proceso se completó. Era oficialmente un hombre libre. Cuando recibí los documentos que confirmaban el divorcio, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Era como si estuviera respirando aire fresco por primera vez en años. No había más ira ni más dolor. Solo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa noche fui a un bar, pedí una bebida y, por primera vez en mucho tiempo, brindé por mi propia libertad. En ese momento, Melanie ya estaba viviendo su nueva realidad. Sin mí para financiar su lujosa vida, sin contratos publicitarios y sin la influencia que alguna vez tuvo, todo comenzó a desmoronarse. Unos meses más tarde, supe que tuvo que vender lo poco que le quedaba para mantenerse. Se mudó a un apartamento más pequeño, intentó iniciar nuevos proyectos, pero ninguno despegó. Su imagen estaba demasiado empañada para cualquier intento de empezar de nuevo en Internet. El público ya lo vio como un fraude y en el entorno digital no hay lugar para quienes pierden la confianza de la gente. Lo que más me impresionó fue su capacidad para victimizarse. Incluso después de todo, ella intentó culparme. Envió mensajes diciendo que la arruiné, que era cruel, que debería haber protegido nuestra historia en lugar de destruirla. ¿Cómo puede alguien destruir lo que ya estaba muerto? Solo mostré la verdad. Ella misma cavó su propia tumba. Y ahora, sin nadie que le frotara la cabeza, sin un público dispuesto a aplaudir sus mentiras, solo hubo silencio. El divorcio no fue solo el fin de nuestro matrimonio. Fue el fin de todo lo que ella construyó a base de falsedad y egoísmo. Para mí fue más que una separación, fue un renacimiento. Un nuevo comienzo sin mentiras, sin traiciones, sin cargar con el peso de alguien que nunca supo el valor de lo que tuvo. Seguí adelante, más fuerte, más sabia y con absoluta certeza, nunca volvería a dejar que alguien como Melanie entrara en mi vida. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo esto fue una gran lección. Al principio, me consumía la ira, la traición y la humillación. La sensación de que alguien a quien amaba se burlara de mí era insoportable. Pasé noches sin dormir, tratando de entender cómo alguien que decía amarme podía actuar con tanta frialdad y egoísmo. Pero después de todo, me di cuenta de que deshacerme de Melanie era lo mejor que me podía haber pasado. No destruyó mi vida, de hecho, me liberó de una ilusión. Me sentí atrapada en un matrimonio que, en el fondo, llevaba mucho tiempo muerto. Solo necesitaba abrir los ojos para ver la verdad.
Melanie aprendió por las malas que sus acciones tienen consecuencias. Creía que podía tenerlo todo, que podía jugar con los sentimientos de las personas sin pagar un precio por ello. Pero la vida no funciona así. Construyó su reputación a base de mentiras, apariencia y estatus, pero olvidó que nada de eso tiene valor cuando no hay carácter. Su imperio digital se desmoronó ante sus ojos y se vio obligada a afrontar la dura realidad. Sin autenticidad, sin lealtad y sin respeto, ella no era nada. Su reputación quedó destruida, su estatus social se evaporó y el mundo que construyó sobre la base del engaño se derrumbó en cuestión de semanas. ¿Y yo? Avancé, más ligero, más fuerte, sin cargar en mi espalda el peso de tu falsedad. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que la confianza es un bien precioso y frágil. No importa cuánto ames a alguien, si no te respeta, no te valora, entonces no merece un lugar en tu vida. El verdadero amor no convive con la mentira, la traición o el egoísmo. Creí en Melanie, invertí en ella, apoyé sus sueños y, a cambio, fui traicionada y descartada como si no significara nada. Pero al final fui yo quien ganó. Porque perdí a una mujer que nunca me respetó, pero me gané a mí mismo. Aprendí la importancia de escuchar mis instintos. Las señales de alerta estuvieron ahí todo el tiempo y decidí ignorarlas. El cambio en su comportamiento, las excusas vacías, las ausencias cada vez más largas. Vi todo pasar ante mis ojos, pero me negué a verlo. ¿Por qué? Porque quería creer que nuestro matrimonio era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Pero la verdad es que no hubo matrimonio. Solo hubo un juego de apariencia sostenido por mi esfuerzo y mi ceguera emocional. Nunca volveré a cometer ese error. Ahora sé reconocer las señales, sé hasta dónde llega mi paciencia y, sobre todo, sé que merezco a alguien que realmente me respete y valore. ¿Mi único arrepentimiento? No haber visto la verdad antes. Pero al mismo tiempo, si no hubiera pasado por esto, quizás no habría aprendido esta valiosa lección. Hoy soy un hombre diferente. Más fuerte, más inteligente, sinceramente, más feliz. Me di cuenta de que lo que yo llamaba amor era en realidad un ciclo de manipulación y conveniencia. La mujer que creía conocer nunca existió. Era simplemente un personaje que Melanie interpretó hasta que encontró algo que pensó que era mejor. Pero la vi caer. Y lo más gratificante de todo fue saber que yo no tenía que ensuciarme para hacerlo, ella misma se ensució. Ahora me pregunto, ¿cuántas personas pasan por algo similar y quedan atrapadas en relaciones tóxicas por miedo a lo desconocido? ¿Cuántas personas ignoran las señales hasta que es demasiado tarde? ¿Cuántos se empeñan en arreglar algo que ya está roto, mientras la otra persona ni siquiera hace el esfuerzo de cambiarlo? Si hay algo que puedo decir después de esta historia es, nunca aceptes menos de lo que mereces. El dolor de una ruptura es pasajero. Pero vivir al lado de alguien que no te respeta es un infierno sin fin. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por algo como esto? ¿Crees que la venganza fue exagerada o obtuvo exactamente lo que se merecía? ¿Qué hubieras hecho diferente? No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias. Hasta la próxima historia.